Doctor Roberto Díaz, el doctor Roberto Díaz está invitado también a dirigirse a ustedes, médico de la Universidad Nacional, especialista de ortopedia y traumatología, con posgrado en Administración Financiera de la EAN, presidente de la Sociedad Colombiana de Ortopedia y Traumatología del Huila, miembro del Colegio Médico Colombiano y coordinador de la seccional Huila y presidente del Sindicato de Gremio de Ortopedia sin Trauma. Ese sí, no sé si es solo Huila, excúseme, doctor Díaz, y me aclara. Sí, el sindicato es nacional. Perfecto. Por favor, Si me doctor Díaz. permite compartir pantalla, por favor. Está activo, doctor. Ya llegó. Ya está empezando a salir, ya, listo. Bueno, muchas gracias por la presentación. El doctor Carrasquilla me pidió que revisara el tema de las redes integrales y básicamente sobre el concepto de los territorios saludables que plantea que parece que va a ser el de mayor complejidad. El tema que estoy presentando se ha comentado parcialmente entre los acuerdos fundamentales, pero no corresponde con ningún acuerdo. Prácticamente yo estoy dando conceptos personales. Es el ejercicio que estamos haciendo en términos administrativos, es reingeniería, donde se plantea un esquema ideal que ojalá se pueda cumplir y se contrasta con la realidad para ver cuál es la diferencia y qué es lo que se puede hacer. Lo que insiste mucho el doctor Stevenson Marulanda es que esta relación se haga a la luz de qué necesita una ley, qué se puede hacer por decreto o qué es con una simple resolución. Que no se meta todo, él siempre dice que se sacan las leyes y otra vez las mismas leyes, y tiene el cuento del gallo capón, entonces que no vayamos a repetir otra vez otra ley repitiendo lo mismo que se vaya a hacer pero no se hace. El especialista en finanzas está parado en el futuro, viendo el presente y se acoge a las normas. Él tiene que resolver el dilema de cómo distribuir los recursos desde el punto de vista de diseño para cubrir unas necesidades. Ese es el concepto básico y desde el punto de vista del problema que tenemos, el conflicto es de que el sistema de salud está quebrado. Si no estuviera quebrado, si no hubiera esas deudas, pues nadie estaría en este momento en esas. Y el modelo pues está quebrado porque hay un modelo de compraventa de servicios en que está basado en la facturación de los eventos y en los eventos. El fondo del tema es que la reforma, desde el punto de vista financiero, tiene que apuntar es a proteger el sector real de la economía, a proteger la inversión tanto pública como privada en las instituciones de salud. Esas son las que resuelven el problema de salud. Esas son las que hay que cuidar y esas son las que generan valor. Entonces, viene el tema de las definiciones de red integral y red integrada. Entonces, la ley 100 planteó que las redes es un listado de instituciones que su acción principal es la de controlar la demanda. En la ley 1348 del 2011 habla de redes integradas. Pero en su definición corresponde con lo que tenemos ahorita, que es autónomas, eficientes y que tiene que ser integral la atención. Ya en la ley estatutaria se hizo la definición concreta por la Corte, donde define qué es integral y qué es integrado. Y básicamente defiende que esa red debe tener una cobertura global, debe resolver todos los problemas de salud. En la resolución 1441 del 16, que es reglamentaria de la ley estatutaria sobre el tema de las redes, habla ya de redes de prestadores y vuelve y fragmenta la atención con un componente primario, un componente complementario y habla de redes aparte para urgencias, para enfermos especiales, para hospitalización. En el proyecto que hemos estado revisando,
también habla de que las redes tienen que haber una integración y una articulación, pero cuando habla de unos fondos, vuelve y la fragmenta en los mismos conceptos que están definidos, exactamente los mismos en la resolución 1441. Entonces, ¿cuál es el concepto fundamental de integral? Es que atiende a los 3 niveles y que tiene que haber una unidad administrativa para que no haya ningún impedimento entre pasar de un nivel a otro. Y obviamente los 3 niveles es alto, medio y baja complejidad. Entonces, en conclusión, se tiene que es la red integral, la única que cubre todo el territorio nacional, es la pública. Hay 950 municipios, yo estoy planteando todo aquí desde el Huila, donde la única institución es, y la más importante para el gobernador o para el alcalde, es su institución de salud. Y esta tiene que resolver todos los servicios de acuerdo con su nivel complejo. Es distinto a la red integrada, que es la que va a prestar unos servicios, que es complementaria a la red pública, que va en una parte del territorio. Entonces, la red pública lo único que puede cubrirlo es el Estado, y la red integrada sí la debe cubrir el mercado. Aquí se resuelve el tema de hasta dónde debe llegar el Estado y qué puede hacer el mercado. Entonces, desde el punto de vista financiero, pues ya están 2 cheques. El de la República, que le corresponde el subsidiado, que es el que el Estado tiene que llegar. Y el de la red integrada, en que está el cheque del contributivo, que tiene un origen claro, el especial y el prepago. Estos no necesariamente tienen que ir cubrir todo el territorio nacional. Así se articularían los 2 elementos de distribución de las redes, que además corresponde con el discurso de que debe haber una red pública que cubre todo el territorio y que es predictiva y preventiva. Y hay una red adicional que no entra desde el punto de vista económico en competencia, sino que es adicional, es complementaria. Entonces, la red pública es la que daría, de acuerdo con este esquema, la base fundamental, la estructura fundamental de todo el sistema de salud. Entonces, estos serían los 2 primeros pisos. El tercer componente es por territorios saludables. Esta es la discusión que no está clara. A mi manera de ver, cada persona tiene un concepto de territorio en su cabeza totalmente distinto. Entonces, el concepto de territorio ha evolucionado desde la resolución 425 en el 2008, donde hablaba del Plan Territorial de Salud. Ese plan es orgánico del Plan Nacional de Salud y forma parte del Plan Nacional de Desarrollo. Esto se ha desarrollado, pero en términos de los entes territoriales. Después, otra vez, la ley 1438, que hablaba de las redes integrales de servicios de salud. Entonces, definía esas redes de orden municipal, distrital, departamental y nacional. Entonces, vuelve otra vez al esquema de la distribución político-administrativa que hoy existe, pero agrega el concepto de nacional, que es el importante y que es el que hoy podemos utilizar, que sale del esquema de los departamentos y municipios y sale de ese esquema, pero está amarrado todavía a las divisiones políticas administrativas. La ley estatutaria pues no habla de este tema, habla de que toda la población del territorio nacional. Y en el decreto 1599 de este año, ya rompe esas limitantes de las divisiones políticas administrativas y habla claramente de la geografía, de un área geográfica nacional, que la divide en regiones y subregiones. Entonces, este vuelve a ser el concepto, pero no define bien cuáles esas regiones ni las subregiones. No las ubica geográficamente. Entonces, el proyecto que estuvimos revisando habla también de territorios de salud y territorios focalizados en salud. Entonces ya vemos cómo hay una gran cantidad de términos que no son claros. El decreto que dejó el ministro pues también no define bien lo de regiones y subregiones. Entonces en eso se superponen muchos conceptos. ¿Qué es lo fundamental en la red desde el punto de vista de territorio? Que es la población asignada, la cantidad de personas que hay en un espacio geográfico
que tienen un perfil epidemiológico y una condición económica. Entonces, ¿qué es lo que se ha adelantado en relación con el plan territorial de salud? Hoy, dentro del plan decenal que recién se tiene que subir, tiene una división por regiones naturales. Entonces volvemos otra vez al mismo llano de la concentración en la región andina con alrededor de regiones pobres, que no compensa la forma como se debería relacionar las redes integrales con los territorios. La propuesta pues es la que estamos discutiendo, de que tiene que tener ese espacio territorial, debe corresponder con una red integral, y esa red debe tener los 3 niveles, el universitario, que tenemos aquí en Neiva, 8 intermedios y 75 locales, que se comenta que de acuerdo con las regiones, su medio ambiente, yo no leo ninguna utilidad desde el punto de vista económico. Aquí tenemos el Alto Magdalena, que hay 3 departamentos donde están ahí, el Piedemonte andino, la Amazonía, que son otros 3, 4 departamentos, y la región de fronteras. Lo que sí es claro es que hay una población asignada por estas regiones de 2 millones de habitantes que están estratificados en una serie de provincias, que es el concepto que hay en la Constitución. Las provincias es la suma de municipios, y es el concepto que está en la resolución que dio el ministro, en que se debe organizar por encima de los municipios y por encima de los departamentos. O sea, coincide con esta explicación de territorio sanitario, donde están los 3 niveles de complejidad y donde el nivel de provincia, que es la suma de varios municipios, debe ser atendido por médicos especialistas generales. Eso es como debe compensarse. Y obviamente, pues el nivel local, pues la suma de ambulatorio con el este. Desde el punto de vista de criterio de subsidio, lo que hace diferente esta región a Bogotá es el transporte. El transporte en la región andina es por vía terrestre, en la Amazonía es fluvial, y la región de frontera es por vía aérea. Este concepto de ordenamiento sanitario ya está funcionando, en España se usa, es un concepto de la Organización Mundial de la Salud. Entonces ya viene el tercer piso de cómo repartir el cheque, y es darle un cheque a cada región. Yo no creo que deba existir un fondo especial, sino una cuenta para cada una de estas regiones, y se siga teniendo el manejo desde Bogotá centralizado de los dineros. No hay necesidad de abrir, no le veo necesidad de aumentar el gasto administrativo teniendo más oficinas. Entonces viene el otro concepto de la intermediación financiera, que es el que se ha discutido. Entonces viene la ley, otra vez la ley 1438, que habla del giro directo, que debe hacerse de manera progresiva, pero obviamente se tiene el concepto de que debe ser autorizado por alguien, que en este momento es la EPS. Y en la ley estatutaria, pues también se habla que se debe garantizar el flujo de los recursos. En el proyecto, efectivamente, insiste que no debe haber ni intermediación ni administrativa ni financiera. Pero no explica cómo. Entonces, ¿qué es lo fundamental? Para proteger el sector real de la economía, el pago tiene que ser mensual. Segundo, tiene que ser por un presupuesto de pago global prospectivo, como lo ha diseñado el doctor Abel, de 2.0, y que conlleva el cambio de mentalidad. No se puede seguir funcionando al que más facture, sino de acuerdo con un presupuesto. Y definitivamente tiene que haber un saldo mensual cero. Mientras no exista el saldo mensual cero, se van a seguir repitiendo los globos financieros. Y para que eso se dé, esa intermediación no se dé, pues tiene que haber una persona jurídica, y esa persona, la propiedad de esa persona tiene que estar conformada por las IPS de los 3 niveles. Entonces, esta persona jurídica es la que transfiere y la que maneja el riesgo. Esta es la que reparte en un momento dado entre las 3 personas, los 3 niveles de complejidad, las distintas personas jurídicas, que es la conformación, la suma de estas instituciones. Esta persona jurídica es la que en un momento dado, pues tiene que repartir los dineros para que le alcance mensualmente. Entonces,
Pues la idea pues sí es hacerlo distinto. El cuarto elemento sí definitivamente es o que se asocien el sector público en empresas sociales del Estado, del orden nacional. Ya está claro cómo es que se organizan las empresas sociales del Estado. Tienen que tener una organización tripartita y las empresas privadas en uniones temporales o consorcios. Esto resuelve dos temas. Uno, que el manejo del riesgo la hace esa administración de esa persona jurídica, no es simplemente el que reparte los cheques. Y segundo, que deja de haber intermediación porque donde se ha demostrado es que de acuerdo con la propiedad de las instituciones es el compromiso. Nunca el mismo compromiso, ya se ha dicho aquí yo lo he oído varias veces, en que si no se conocen, en que el una o la otra institución, a pesar de que esté en la misma red, si no tiene ningún interés, ni siquiera se conoce. Y esta es la única forma de generar el incentivo de que dentro de la misma red, si en un nivel se hace economía, va a haber más plata para el otro nivel. Entonces, ese presupuesto de mayor o menor nivel lo tiene que resolver internamente esa red como persona jurídica. El otro elemento son los consejos territoriales de salud. Entonces, la ley 100 lo organizó para orientar el sistema territorial, solamente en la orientación. La ley 1438 es para que organice las redes de acuerdo con los criterios del Consejo Nacional de Salud. Como todos sabemos, eso, el Consejo ya desapareció, esos consejos territoriales quedaron huérfanos. El Ministerio de Salud el año pasado dio el concepto de que efectivamente ni su organización ni sus funciones que están vigentes no corresponden con la realidad y que es función o es facultad del gobierno nacional reglamentarlos. Entonces la reglamentación tiene que ser de acuerdo con el modelo que estamos haciendo, que estamos empatando las redes con las regiones y con los consejos. Y desde el punto de vista, en el proyecto habla de unos consejos, pero que su función es solamente de veeduría o de seguimiento. Y habla de consejos zonales y regionales que se acomodan a los términos que se están ya hablando desde el punto de vista territorial de redes de salud y redes específicas de salud. Entonces, ¿qué es lo fundamental? Que sea tripartita estos consejos, consejos en que debe estar la Dirección Territorial de Salud, el talento humano, que es el que va a prestar atenderlos, y la comunidad. Y su función básica es la de asignar y controlar los recursos. Si la red, si la red es la que va a consumir, alguien tiene que asignar esos recursos. Y debe hacerlo con un criterio de sostenibilidad financiera. Eso está definido en las leyes estatutarias y esa es la relación que debe haber entre el Consejo Territorial y la red territorial empatado con el mismo concepto de territorio. Entonces, ese es el otro elemento del otro piso de estas redes que deben tener esa relación. Y el otro elemento, pues, es el Consejo Nacional de Salud, que la ley 100 lo reglamentó, la ley 1122 desapareció, obviamente porque no funcionaba. En el proyecto habla de revivir ese Consejo Nacional de Salud, y ahorita van con 37 miembros, eso cada vez está creciendo más, y su función es proponer y velar. ¿Qué es lo fundamental? Que a nivel nacional se necesita alguien que agrupe y coordine la nación, que corrija las inequidades regionales, que establezca prioridades, que haga investigación y análisis para que determine el valor de la UPC, el manejo de costos de las enfermedades de alto costo, que determine cuáles son los recursos para el nivel medio y el superior. En últimas, que organice y regule los dineros de ADRES. Entonces, si este consejo va a organizar los dineros de ADRES, a mi manera de ver, por simple economía del Estado, no debe existir o debe ser algún apéndice del ADRES. Esa es función prácticamente del ADRES, que es la que está entregando los recursos y debe saber en qué se utilizan y si se están utilizando en lo que debe ser. Entonces, la red desde el punto de vista de finanzas, de cheque,
debe tener esos elementos, son 6 pisos en los que determina quién es el que asume el riesgo, quién asigna, quién consume los recursos y quién los está asignando de manera estructurada, de acuerdo a cómo están organizados las redes integrales. Entonces, sí debe haber unas integrales, es distintas a las integrales desde el punto de vista financiero, tiene que ajustarse el concepto de territorios sanitarios, que es el que no tenemos. Ahí estamos haciendo una propuesta que nos coincida a nosotros absolutamente bien, puesto que en el sector público el hospital universitario es el llamado a resolverlo y tiene con qué hacerlo, pues tiene la dotación suficiente para atender esta región y además el llamado a formar los recursos, el talento humano de la región, y debe de organizarse, particularse como una empresa social del Estado o una unidad o una unión temporal de carácter nacional. Al hacerlo de carácter nacional, soluciona el problema laboral, puesto que la reglamentación de las empresas sociales del Estado del orden nacional tiene una normatividad distinta en su escala salarial, como es los de medicina legal, que sí están en los municipios, pero no dependen del valor que reciba el jefe, el gobernador o el alcalde, ya sea del municipio o del departamento. Entonces, este es un esquema general de cómo se podría hacer desde el punto de vista funcional las redes con el tema financiero. Muchas gracias.